Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, jueves 21 de abril del 2022, correspondiente a la materia de química general, el grupo G. Estábamos viendo el capítulo de equilibrio iónico y vamos a continuar con ese capítulo, ¿sí? Entonces, veamos. Estábamos en esta diapositiva de la teoría de Lewis. Habíamos visto el concepto, primero habíamos visto qué es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver, hemos dicho todo lo referente a equilibrio químico, pero aplicado a sistemas en disolución acuosa que contengan iones. Y las sustancias que producen iones son los ácidos, las bases y las sales, o una mezcla de ellos. También habíamos determinado todos los conceptos acerca de qué es un ácido y qué es una base, ¿sí? Habíamos visto la teoría primigenia, la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry, la teoría de Lewis. Y habíamos dicho que nos vamos a quedar con la teoría de Bronsted-Lowry, ¿cierto? En esa teoría, el ácido es la sustancia que posee un hidrógeno y que es capaz de donarlo a una base que lo acepta. Y una base es una sustancia capaz de aceptar el hidrógeno proveniente de un ácido, ¿sí? En una reacción ácido-base, una reacción ácido-base en equilibrio, ¿sí? En equilibrio. Y entonces, según esta teoría, podemos verla, aquí está, ¿no es cierto? Según esta teoría, tenemos que se forman parejas conjugadas ácido-base, ¿sí? Por ejemplo, en esta, el ácido clorhídrico con el cloruro, o el hidrogenión con el agua, ¿sí? Y entonces, estas parejas conjugadas conforman una reacción química en equilibrio, una reacción ácido-base, en la que además se toma en cuenta al disolvente, ¿cierto? Porque no es lo mismo, hemos dicho, trabajar en agua o trabajar en cualquier otro disolvente como gasolina, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces hemos dicho que nos vamos a enfocar más en la teoría de Bronsted y Lowry en sistemas acuosos. Hemos visto también la teoría de Lewis, mediante la cual hemos definido un ácido como una sustancia capaz de aceptar un par de electrones libres y una base, una sustancia capaz de donar un par de electrones libres para producir un enlace químico, ¿cierto? Un enlace químico. Pero esta teoría, pues, simplemente de información, ¿cierto? Y ahora vamos a ver, ya con la teoría de Bronsted y Lowry, otros temas relacionados con este capítulo. Y vamos a empezar con la fuerza relativa de los ácidos, ¿sí? Pero antes voy a ver si hay alguien que quiera entrar. Ya. Yo creo que esos van a ser los últimos. Ya. Entonces ahora voy a poner pantalla completa. ¿Sí? Entonces, les decía que vamos a ver lo relativo a la fuerza relativa de los ácidos, ¿sí? Lo primero que tenemos que establecer, y que lo hemos visto también en la anterior clase, es decir, que un ácido dona hidrogeniones, ¿no es cierto? Dona iones hidrógeno. Posee los hidrogeniones y los dona. ¿A quién? A una base. Y entonces la fuerza del ácido está en esa capacidad de donar hidrogeniones. Cuantos más hidrogeniones done, mayor será su fuerza.
Ahora, la reacción es una reacción en equilibrio, hemos dicho. Por lo tanto, tiene una constante Kc, una constante de concentraciones, que en este caso se denomina Ka, constante ácida, ¿sí? Es una constante de concentraciones, pero para significar que está referida a un ácido, entonces decimos constante ácida Ka. Ahora, nosotros sabemos del anterior capítulo que el valor de la constante nos define hacia dónde está inclinada la reacción, el equilibrio, ¿no es cierto? Y entonces, cuanto más grande la constante Ka, más disociado estará el ácido y por lo tanto es más fuerte. Los ácidos siempre producen hidrogeniones, ¿sí? Ese es un factor que también hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? Los ácidos producen hidrogeniones. Esa es su característica, ¿no es cierto? Entonces, a ver, aquí tenemos dos ejemplos. El primero, ácido clorhídrico más agua, que nos da hidrogeniones más cloruros, en equilibrio, por lo tanto tiene una constante Ka. La expresión de Ka es productos sobre reactivos, hidrogeniones por cloruro, concentración de hidrogeniones por concentración de cloruro, sobre la concentración del ácido clorhídrico sin disociar. No entra la concentración del agua, ¿no es cierto? Porque el agua es el disolvente, ya sabemos eso, de acuerdo al anterior capítulo, el capítulo 4. Y entonces, esta expresión de la constante Ka, en el caso del ácido clorhídrico, está en alrededor de un valor de 2000, ¿sí? 2 por 10 al cubo. Un valor grande, ¿no es cierto? Sí, hemos dicho grande, mayor que 1. Entonces, 2000 obviamente es mucho mayor que 1, el valor es muy grande, por lo tanto, el equilibrio estará desplazado hacia la formación de los productos, hacia la formación de hidrogeniones y cloruros, hacia la disociación del ácido. Eso quiere decir que si la concentración de hidrogeniones y de cloruros es grande, la concentración de ácido clorhídrico sin disociar va a ser muy, muy pequeña, ¿no es cierto? Y entonces, lo que hemos puesto aquí, ¿no? A mayor valor de la constante Ka, mayor cantidad de hidrogeniones formados, ¿sí? Porque el valor de la constante nos define hacia dónde estará inclinado el equilibrio. Y entonces, cuantos más hidrogeniones produzca el ácido, en este caso el ácido clorhídrico, más ácido será. A la derecha tenemos otro cuadro, ¿sí? Donde tenemos la reacción del ácido acético con agua. La misma reacción, ¿no? Un ácido más agua que nos da hidrogeniones más el anión del ácido, más la base conjugada del ácido, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, que está en equilibrio, una reacción en equilibrio en fase acuosa con su constante ácida Ka. Y en este caso la constante Ka tiene una expresión similar, ¿no es cierto? Productos sobre reactivos, hidrogeniones por acetatos sobre ácido acético. Pero el valor de la constante, el valor de esta constante Ka, fíjense, es 1.8 por 10 a la menos 5. Es decir, es un valor muy, muy pequeñito, ¿no es cierto? Mucho menor que 1, que hemos dicho que era nuestro valor de referencia, ¿sí? Entonces, mucho menor que 1, 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Y eso qué quiere decir? Ese valor pequeño de la constante. Quiere decir que se va a producir pocos hidrogeniones, pocos acetatos, es decir, que el ácido acético no se va a disociar mucho, ¿no es cierto? Se va a disociar poco. Y para que la constante tenga ese valor pequeñito, el denominador tiene que ser grande y el numerador tiene que ser pequeño, es decir, vamos a tener pocos hidrogeniones, pocos acetatos y la concentración de ácido acético sin disociar, esta que estoy señalando, ¿sí? Va a ser grande. Y entonces, a menor valor de la constante K, menor cantidad de hidrogeniones producidos, ¿sí? Y entonces, menos ácido, ¿sí? Menos ácido. Y entonces aquí ya podemos distinguir estos dos ácidos, es decir, el ácido clorhídrico
es más fuerte que el ácido acético. ¿Por qué? Porque su constante ácida del ácido clorhídrico, que vale 2000, es muchísimo más grande que la constante ácida del ácido acético, que vale 1.8 por 10 a la menos 5. Esa es la razón, ¿no es cierto? No hay otra. La razón está en el valor de la constante ácida de cada uno de los ácidos. Y entonces nosotros podríamos relativizar esta fuerza diciendo el ácido clorhídrico es más fuerte que el ácido acético, o el ácido acético es más débil que el ácido clorhídrico, ¿sí? De acuerdo al valor de su constante. Si yo les digo, por ejemplo, en este momento que el ácido cianhídrico, ¿sí?, que es otro ácido, el ácido cianhídrico tiene un valor de una constante de 1 por 10 a la menos 10, ¿qué dirían de la fuerza del ácido cianhídrico respecto del ácido acético? A ver, alguien que me pueda decir algo, que pueda participar. Su fuerza va a ser menor, Inge. ¿Perdón? La fuerza va a ser menor. La fuerza va a ser menor, ¿no es cierto? El ácido cianhídrico va a ser más débil que el ácido acético, ¿sí? O el ácido acético es más fuerte que el ácido cianhídrico, es lo mismo, ¿no es cierto? Porque su constante es mucho más pequeña, ¿no es cierto? Hemos dicho 1 por 10 a la menos 10 del ácido cianhídrico. Y 1 por 10 a la menos 10 es más pequeño que 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? En las bases ocurre exactamente lo mismo. La fuerza de una base está en la capacidad de aceptar hidrogeniones, porque hemos dicho una base, de acuerdo a Bronsted y Lowry, es una sustancia que acepta el hidrogenión proveniente de un ácido. La reacción es una reacción en equilibrio y por lo tanto tiene una constante Kc, que en este caso se denomina Kb, constante básica, ¿sí? Ahora, igual que antes, cuanto más grande la constante Kb, más disociada está la base y por lo tanto más fuerte es. ¿Y qué producen las bases? Las bases siempre producen oxidrilos, OHs, ¿sí? Y entonces una base produce oxidrilos. Si vemos una reacción donde se han producido oxidrilos, seguramente es debido a que hemos disuelto en el disolvente agua, hemos disuelto una base. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿sí? El NaOH, que es el hidróxido de sodio, es una base que con el agua se disocia en ion sodio. El ion sodio solvatado por moléculas de agua, nos queda sodio positivo, más oxidrilos, ¿no es cierto? Y la constante Kb es igual a el producto de las concentraciones de los productos sobre la concentración de los reactivos. Es decir, la concentración de ion sodio o la concentración de oxidrilo sobre la concentración de el hidróxido de sodio sin disociar. Ahora, si ustedes ven en una tabla cuál es la constante básica del hidróxido de sodio, no la van a encontrar, ¿cierto? Y no la van a encontrar porque este valor de la concentración de hidróxido de sodio, al ser el hidróxido de sodio tan fuerte, ¿sí? La concentración después de alcanzar el equilibrio se aproxima mucho a cero. Y entonces, cuando dividimos algo entre cero, ¿qué valor nos da para Kb? ¿Qué valor nos daría si tuviésemos una concentración de ion sodio por la de oxidrilos sobre cero? ¿Qué valor nos daría? ¿Hacia dónde tendería? A ver, alguien que me diga. Hacia el infinito. A infinito, ¿no es cierto? O sea, sería el valor de la constante sería infinito, muy grande, ¿no es cierto? Muy, muy grande, ¿sí? Por eso es que no está definida en una tabla. Si ustedes van a una tabla, ¿dónde están las constantes? En tablas. Pero si van a una tabla, no van a encontrar para el hidróxido de sodio el valor, ¿sí? Porque es muy grande, solamente es muy grande. Y si es muy grande,
Eso quiere decir que la concentración de NaOH sin disociar va a ser muy, muy pequeña, casi cero, y que la disociación es total, ¿sí? Total. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si la concentración de NaOH al llegar al equilibrio es cero, entonces quiere decir que se ha disociado totalmente en iones sodio e iones oxidrilo. En cambio, en el cuadro de la derecha tenemos el amoníaco. El amoníaco que reacciona con el agua y forma el amonio, o sea, el agua le cede un protón, un hidrogenión al amoníaco, y el amoníaco como base lo acepta, ¿sí? Formando el amonio y liberando el agua, un oxidrilo. Produce oxidrilos. Entonces, el amoníaco, ¿qué es? Es una base, ¿no? Porque produce oxidrilos. Pero además escribimos la expresión de la constante amonio por oxidrilo sobre amoníaco, no entre el agua porque es el disolvente, pero esta expresión tiene un valor, ¿sí? Lo vamos a poner aquí, con la pluma. ¿Dónde está mi pluma? Espera un ratito, voy a buscar mi pluma. Aquí está. Ya, entonces tiene un valor, ¿sí? Y este valor es 1.75 por 10 a la menos 5, ¿sí? Y entonces decimos que es un valor menor que 1, es un valor pequeño, por lo tanto será mucha la cantidad de amoníaco, ¿sí? Será mucha la cantidad, vamos a ver, con el marcador, será mucha la cantidad de amoníaco, aquí está el NH3, este amoníaco que va a recibir hidrogeniones para producir amonio y oxidrilo. No, pues el valor de la constante nos dice que el equilibrio está desplazado hacia este lado, ¿no es cierto? Porque la constante es pequeña. Y entonces se va a producir poco amonio, poco oxidrilo. Y esta base, por tener una constante básica pequeña, comparada con la del hidróxido, que es muy, muy grande, hemos dicho tiende a infinito, ¿sí? Entonces, obviamente el amoníaco es una base más débil que el hidróxido de sodio, o el hidróxido de sodio es más débil que el amoníaco, ¿sí? El mismo criterio que para los ácidos, en base a su constante de equilibrio, ¿sí? Ahora, aquí estamos viendo las constantes KB, ¿cierto? Constantes básicas. Entonces, la fuerza relativa está en relación solamente con el valor de la constante de equilibrio, solamente con el valor. Para los ácidos la constante Ka, para las bases la constante Kb. Entonces, aquí tenemos ácidos fuertes y bases fuertes, ¿sí? Fíjense, la fuerza de un ácido está en la producción de hidrogeniones, hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? La fuerza de un ácido está en la producción de hidrogeniones. La fuerza de una base está en la producción de oxidrilos, ¿sí? Cuantos más hidrogeniones produzca un ácido, más fuerte es. Cuantos más oxidrilos produzca una base, más fuerte es. ¿Y de qué depende esa cantidad de hidrogeniones o de oxidrilos que se produzcan? Depende del valor de la constante ácida o de la constante básica. En el caso de los ácidos fuertes, ¿sí? Vamos a hablar de ácidos fuertes y ácidos débiles, ¿sí? En el caso de los ácidos fuertes, decimos la disociación es total, ¿sí? La disociación es total. Por lo tanto, la cantidad de hidrogeniones que produce es la máxima, porque ya no hay más. Si se disocia totalmente, si se deshace, si dona todos los hidrogeniones que tiene, entonces si ya no puede donar más, pues ha donado el máximo, ¿no es cierto? Se ha dado completamente.
¿sí? Ese es un ácido fuerte. Y una base fuerte, ¿sí? Una base fuerte, lo mismo, sufre una disociación total y la cantidad de oxidrilos que produce también es máxima, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya no puede disociarse más, ya no puede producir más oxidrilos. Ahora, ¿cómo distinguimos? Nuevamente estamos repitiendo lo que hemos dicho anteriormente. Un ácido fuerte, una base fuerte, de un ácido débil, una base débil. Constante Ka grande, ¿sí? Grande, por eso lo he puesto con letras grandes incluso, para los ácidos fuertes. Constante Kb grande para las bases fuertes. Constante Ka pequeña, por eso he puesto en letritas pequeñas, para los ácidos débiles. Constante Kb pequeña para las bases débiles. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de grande o pequeño? Ya hemos dicho que nuestro valor de referencia es la unidad, ¿no es cierto? Mayor que 1, grande, menor que 1, pequeño. Y en los hechos, ¿sí? Las constantes o son muy grandes, como en el caso del ácido clorhídrico, cuya constante está alrededor de 2000, ¿no es cierto? O son muy pequeñas, como en el caso del ácido acético, cuya constante está en 1.8 por 10 a la menos 5, ¿sí? Entonces, no hay donde confundirse, ¿sí? No hay donde confundirse, ¿sí? Constante Ka grande, ácido fuerte. Constante Kb grande, base fuerte. Ka pequeña, ácido débil. Kb pequeña, base débil, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, igual, otra vuelta, decimos el ácido débil, ¿por qué está caracterizado? El ácido débil está caracterizado por una disociación parcial. No se disocia totalmente, sino solamente una parte. Y entonces la cantidad de hidrogeniones producidos es menor que la máxima, ¿sí? Es una cantidad pequeña. En una base débil, una disociación también parcial, la cantidad de oxidrilos es una cantidad pequeña. ¿Eh? Por eso nuevamente les he puesto aquí, para que no se les olvide, constante Ka pequeña, ácido débil. Constante Kb grande, base débil. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a hablar del agua, porque fíjense, en la teoría de Bronsted y Lowry hemos hablado de que el agua participa de como disolvente de la disolución, y en el caso del ácido, el agua acepta el hidrogenión proveniente del ácido. Y en el caso de las bases, el agua le dona el hidrogenión a la base. ¿Sí? Entonces, el agua se comporta de manera diferente en presencia de un ácido o en presencia de una base. En presencia de un ácido, el agua se comporta como base porque acepta el protón, el hidrogenión del ácido. En cambio, en presencia de una base se comporta como ácido porque le dona, le regala, le da un hidrogenión a la base. ¿Y qué pasará cuando tenemos el agua pura, el agua como disolvente? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿sí? ¿Cómo trabaja el agua como disolvente? Entonces, el agua tiene, decimos, un comportamiento anfótero, es decir, que es o ácido o básico dependiendo del sistema. Y si tenemos agua pura, podemos escribir esto como que el agua se autoioniza. Y entonces, en agua pura, una molécula de agua, esta molécula de agua, reacciona con otra molécula de agua. Esta, la primera, le dona, ¿sí? Le dona un hidrogenión a la otra y la otra molécula lo acepta. Entonces, una se comporta como ácido y la otra se comporta como base. ¿Produciendo qué?
hidrogeniones, lo voy a pintar con otro color, produciendo hidrogeniones y oxidrilos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si vemos la reacción inversa? Si decimos hidrogeniones más oxidrilos, el hidrogenión es el que posee hidrogeniones y entonces le dona un hidrogenión al oxidrilo y el oxidrilo lo acepta. Y entonces el hidrogenión es un ácido y el oxidrilo es una base. Y entonces tenemos las parejas conjugadas, ¿sí? Base 2, ácido 2, perdón, ácido 2 y base 1, ácido 1, ¿sí? Y además, esta reacción es una reacción en equilibrio. Por lo tanto, tendrá su constante Kc de concentraciones, que en este caso se le llama Kw. ¿Por qué se le llama Kw? Porque es la constante del agua, por su inicial de water en inglés, ¿no es cierto? En inglés agua es water. Entonces Kw, ¿sí? Es la constante del agua. Y esta constante del agua tiene un valor, como cualquier sistema, tiene un valor. En este caso, la constante Kw a 25 grados centígrados vale 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Fíjense, 1 por 10 a la menos 14. Un valor muy, muy pequeño, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el agua estará muy disociada en hidrogeniones y oxidrilos o poco disociada. ¿Hay alguien que me diga? ¿Cómo es, jóvenes? ¿El agua estará muy disociada o poco disociada? Es neutra. ¿Perdón? No he entendido. Poco disociada, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, yo escucho, ¿no es cierto? Y solamente una persona me responde, ¿no es cierto? ¿Qué es de los demás? Los demás están, tal vez han dejado prendida su computadora y se han ido. No sé, pues, ¿no? Porque si no asisten a la clase, si no preguntan, si no participan, aunque sea un poquito, ¿no es cierto? Entonces, no sé, pues vamos a tener el resultado desastroso del primer parcial, ¿sí? Han visto, ¿no es cierto?, cómo han sido las notas que tienen en el primer parcial, ¿sí? Entonces, jóvenes, yo les aconsejo que participen, que se preocupen, que vean que estamos avanzando y si no entienden, preguntan, ¿no es cierto? Pregunten con toda confianza, porque si no, pues no nos va a ir bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, pero a ver, estamos hablando de la autoionización del agua y el agua, hemos dicho, tiene una constante Kw para disociarse en hidrogeniones y oxidrilos y el valor de la constante es 1 por 10 a la menos 14, por lo tanto, se disociará muy poco en hidrogeniones y oxidrilos. Ahora, vamos a aplicar el método de cálculo que hemos aprendido en el capítulo 4, ¿sí? Y vamos a aplicar los conceptos de equilibrio y podemos determinar la concentración de hidrogeniones y oxidrilos en el agua pura. Y entonces escribimos nuestra ecuación, aquí está nuestra ecuación, escribimos al inicio, ¿qué tenemos? Una concentración de agua, CW, ¿cierto? No le vamos a poner ningún valor, CW, simplemente. Nada de hidrogeniones, nada de oxidrilos, al inicio, ¿sí? Después decimos, reaccionan, ¿no es cierto?, en forma estequiométrica. X, X, porque los coeficientes son 1, ¿no? 1X, 1X, 1X para hidrogeniones, 1X para oxidrilos. Y en el equilibrio, ¿qué vamos a tener? CW menos X, CW menos X, 0 más XX y 0 más XX, ¿no es cierto?, en nuestro sistema en equilibrio, ¿sí?
Y ahora vamos a aplicar el valor de la constante, ¿sí? ¿Cómo es el valor de la constante Kw? Es producto sobre reactivos, pero los productos son concentración de hidrogeniones por concentración de oxidrilos y debería ser sobre concentración del agua, ¿no es cierto? Pero en el caso del agua, pues aplicamos la norma que nos dice que el agua como disolvente no participa de la constante de equilibrio, por lo tanto no entra dentro de esta constante y solamente nos queda hidrogeniones por oxidrilos. Por eso es que a esta constante, entre paréntesis, a esta constante Kw, también se le conoce como la constante del producto iónico del agua, ¿sí? Producto, fíjense, iónico de los iones del agua, hidrogeniones y oxidrilos, ¿sí? Producto iónico del agua, Kw. Bueno, pero eso era entre paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, ahora aplicamos los valores y decimos, ¿cuánto vale Kw? 1 por 10 a la menos 14. ¿Cuánto vale la de hidrogeniones? X. ¿Cuánto vale la de oxidrilos? X. Y por lo tanto va a ser igual a X por X, X al cuadrado. Y entonces es fácil resolver esta ecuación, ¿sí? X va a ser la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 y es igual a 1 por 10 a la menos 7. Es decir que en el agua pura, la concentración de hidrogeniones es igual a la concentración de oxidrilos y es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 7 molar. Que es una concentración muy bajita, ¿no es cierto? Pequeña. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 7 molar, pues es 0.00000001, ¿sí? Molar, ¿cierto? Entonces, muy, muy pequeño, ¿sí? Entonces, produce hidrogeniones, produce oxidrilos, pero en cantidad muy pequeña. Pero además, ¿sí? Decimos, el agua es el disolvente, ¿sí? En agua pura, la concentración de hidrogeniones es igual a la de oxidrilos, ¿sí? La concentración de hidrogeniones, perdón, aquí, la concentración de hidrogeniones es igual a la de oxidrilos. La concentración de hidrogeniones y de oxidrilos, o de oxidrilos, podríamos decir, define el carácter ácido o básico de un sistema, ¿sí? El carácter ácido o básico de un sistema. Hemos dicho eso, ¿no? En la anterior clase hemos dicho que un ácido produce hidrogeniones, una base produce oxidrilos. Y entonces, si un ácido produce hidrogeniones, la concentración de hidrogeniones nos va a decir, a ver si un sistema es ácido o es básico. Ahora, esta concentración de hidrogeniones y oxidrilos está relacionada, la concentración de hidrogeniones y oxidrilos está relacionada por la ecuación de Kw y es una relación inversamente proporcional, ¿no es cierto? Es una relación inversamente proporcional. A ver, veamos de dónde viene eso. No sé si en la siguiente diapositiva está, pero hemos dicho Kw es igual a hidrogeniones por oxidrilos. Y entonces, si yo despejo de aquí la concentración de hidrogeniones, voy a tener que es igual a Kw sobre la concentración de oxidrilos, ¿sí? Y entonces, ¿qué me diste esta última ecuación? Nos dice que cuando la concentración de oxidrilos es grande, la de hidrogeniones es pequeña. Cuando la concentración de hidrogeniones es grande, la de oxidrilos tiene que ser pequeña, ¿sí? Porque es una relación inversamente proporcional, ¿no es cierto? Inversamente proporcional. Y en el agua pura, ahora, en el agua pura, la concentración de hidrogeniones es igual a la de oxidrilos, ¿sí? Es igual a la de oxidrilos, y por lo tanto el agua no es ni ácida ni es básica. Decimos que el agua pura es neutra desde el punto de vista ácido-base. No es ni ácida ni básica. ¿Por qué? Porque su concentración de hidrogeniones es igual a la de oxidrilos y además tiene que ser igual a, como hemos visto en la anterior diapositiva, a 1 por 10 a la menos 7 molar, ¿cierto? Concentración de hidrogeniones
igual a la concentración de oxidrilos e igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Cuando ocurre esto, entonces decimos, el sistema es neutro. No es ni ácido ni básico. ¿Y cuándo es ácido? ¿Cuándo es ácido? Cuando la concentración de hidrogeniones es mayor que la de oxidrilos. ¿Y cuándo es básico? Cuando la concentración de oxidrilos es mayor que la de hidrogeniones. Siempre cumpliendo con esta ecuación, ¿no es cierto? Con esta ecuación. O con la de arriba, si ustedes quieren, con esta, ¿sí? Siempre cumpliendo con esa ecuación. Que el producto de hidrogeniones por oxidrilos tiene que ser igual a Kw, a 1 por 10 a la menos 14. Entonces, se tiene que cumplir esta ecuación, ¿cierto? Se tiene que cumplir esta ecuación que estoy pintando. Kw igual a hidrogeniones por oxidrilos. Y entonces, si la concentración de hidrogeniones es grande, la de oxidrilos tiene que ser pequeña, de tal forma que multiplicadas ambas nos den 1 por 10 a la menos 14. Ahora, ¿qué es lo más importante en un sistema iónico? ¿Sí? Hemos dicho, estamos viendo equilibrio iónico. Y un sistema iónico es un sistema que contiene iones en disolución. Ahora, nos interesa de ese sistema iónico determinar si es ácido o básico y además en qué extensión. ¿Por qué? Porque tecnológicamente muchos procesos se realizan en medio ácido o en medio básico. De aquí la importancia de conocer el comportamiento de las sustancias en medio acuoso. Entonces, decimos, si la concentración de hidrogeniones es mayor que la de oxidrilos, hay más hidrogeniones que oxidrilos, el sistema es ácido. Ahora, en un sistema acuoso siempre va a haber ambos, va a haber hidrogeniones y oxidrilos. Ahora, va a depender de qué clase de sistema sea para que los hidrogeniones, si son están en mayor cantidad que los oxidrilos, el sistema es ácido. Si la cantidad de hidrogeniones es menor que la de oxidrilos, el sistema es básico. Y si la cantidad de hidrogeniones es igual a la de oxidrilos y además igual a 1 por 10 a la menos 7 molar, hemos dicho, el sistema es neutro. ¿Sí? Ahora, esto es importante tecnológicamente, ¿sí? Tecnológicamente, porque los procesos a nivel tecnológico, y ustedes están estudiando ingeniería para dirigir esos procesos tecnológicos, se realizan o en medio ácido o en medio básico. Y ustedes tienen que tener la capacidad, el conocimiento, la competencia necesaria para determinar, primero, si un medio es ácido, si un medio es básico, y qué tan ácido es, y qué tan básico es, ¿sí? O si la exigencia del método les dice que el medio en el que se realiza un proceso es ácido, ustedes tienen que tener la competencia necesaria para poder producir ese sistema, para poder obtener ese sistema y realizar el proceso en las mejores condiciones tecnológicas, ¿sí? Entonces aquí viene la competencia que tienen que tener ustedes, ¿sí? Ser competentes en la determinación de si un sistema es ácido, básico o neutro, y eso lo vamos a aprender a continuación, ¿sí? Haciendo cálculos, ¿sí? Y además, no solamente eso, sino saber producir esos sistemas ácidos básicos o neutros en base a sustancias propias del proceso tecnológico. ¿Sí? Veamos entonces. Ahora vamos a entrar a un concepto que nos va a ayudar a determinar si el sistema es ácido, básico o neutro. Y vamos a vamos a aprender ahora este concepto de lo que es el pH. ¿Y qué es el pH? Simplemente es una forma de expresar la concentración de hidrogeniones.
se denomina índice de ion hidrógeno. P significa índice de, y el H, ion hidrógeno, ¿sí? Entonces, índice de ion hidrógeno, o pH, y se define, fíjense, de esta forma. pH es igual a el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Alguno de ustedes estará pensando que es una forma más complicada de trabajar con la concentración de hidrogeniones. ¿Por qué sacarle logaritmo y además negativo al valor de la concentración de hidrogeniones? Porque normalmente para las concentraciones habituales de hidrogeniones, el valor numérico del pH es más fácil de manejar que la molaridad, ¿sí? Porque normalmente la concentración de hidrogeniones va a estar en una concentración molar, ¿cierto? ¿Sí? Molar. 0,1, 0,01, 1 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 5, molar. Y entonces, cuando a esos valores que normalmente son pequeños, ¿sí?, a nivel industrial y a nivel de laboratorio, se manejan valores pequeños de concentración de hidrogeniones. Y entonces, cuando a esos valores pequeños le aplicamos el logaritmo negativo, nos da un valor, que es el pH, que es mucho más fácil de manejar desde el punto de vista de la escritura, del entendimiento, del oído, de cómo escuchamos ese valor numérico. A ver, veamos algún ejemplo, ¿sí? Fíjense, si la concentración de hidrogeniones es, perdón, si la concentración de hidrogeniones, aquí está. Si la concentración de, ¿por qué se me sale? A ver, si la concentración de hidrogeniones es 3 por 10 a la menos 4 molar, ¿no es cierto? ¿Sí? Molar. ¿Cómo será el pH? El logaritmo negativo de 3 por 10 a la menos 4, ¿sí? El logaritmo será 3 por 10, el logaritmo negativo de 3 por 10 a la menos 4, ¿sí? Y entonces, aquí está, ¿no es cierto? Cuando aplicamos el logaritmo a 3 por 10 a la menos 4, nos va a salir menos 3.52. Y si le sacamos el valor negativo, va a ser 3.52. Ahora, yo les pregunto, ¿eso no es más fácil escuchar un valor de pH 3.52 que decir la concentración de hidrogeniones es 3 por 10 a la menos 4 molar? O todavía que alguien diga, es 0,003, no, 0.0003 molar, ¿cierto? Incluso hay que contar bien los ceros, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es más difícil, ¿no es cierto?, trabajar con este valor, ¿sí?, que con este valor, ¿sí? Decir pH 3.52. Y además, fíjense, si la concentración de hidrogeniones es 3 por 10 a la menos 4, la concentración de oxidrilos será Kw sobre hidrogeniones, Kw 1 por 10 a la menos 14 sobre 3 por 10 a la menos 4, 3.33 por 10 a la menos 11. Y en este ejemplo lo que he querido mostrarles es, primero, que si la concentración de hidrogeniones tiene un valor, ¿no es cierto?, 3 por 10 a la menos 4, este está asociado con un valor de pH 3.52, que es más fácil de manejar que el 3 por 10 a la menos 4. Y segundo, que en un sistema que tiene hidrogeniones, ¿tendrá oxidrilos? Sí, tiene que tener, ¿sí? ¿Y en qué cantidad? En una cantidad que se calcula de acuerdo a la ecuación que hemos visto de relación de oxidrilos e hidrogeniones, y nos sale, fíjense, un valor de la concentración de oxidrilos menor que la de hidrogeniones. Por lo tanto, este sistema, así como está, ¿será ácido, básico o neutro? A ver, alguien que me diga. Ácido, ingeniero. Ácido, ¿no es cierto? Ácido. ¿Por qué? Porque la concentración de hidrogeniones es mayor que la de oxidrilos.
A ver, veamos otro, ¿sí? Fíjense, la concentración de hidrogeniones de otro sistema, otro ejemplo, es 4 por 10 a la menos 10, un valor muy pequeñito, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo será el pH? Logaritmo negativo de 4 por 10 a la menos 10, nos va a salir 9,39 negativo, pero con el menos nos sale pH 9,39. 9,39. Y aquí, ¿cómo será el valor de la concentración de oxidrilos? Oxidrilos igual a Kw sobre hidrogeniones, lo mismo de siempre, y nos sale 2,5 por 10 a la menos 5. Y entonces, nuevamente les pregunto, ¿este sistema de la derecha, este ejemplo de la derecha, será ácido, básico o neutro? Básico, ingeniero. Básico, ¿no es cierto? Básico, ¿sí? ¿Y por qué es básico? Porque la concentración de oxidrilos, 2,5 por 10 a la menos 5, es mayor que la de hidrogeniones, 4 por 10 a la menos 10. Y fíjense, el pH del sistema ácido era 3,52, el del sistema básico 9,39. ¿Y qué pasaría si la concentración, si la concentración de hidrogeniones es igual a 1 por 10 a la menos 7? Es decir, si calculamos la de oxidrilos, nos va a salir igual 1 por 10 a la menos 7. ¿Cómo será el pH? Será el logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto será? A ver, ¿alguien que me diga? 7. ¿Sí? Entonces, el pH 7, ¿qué significa? Sistema neutro, ¿no es cierto? Este es el neutro. ¿Sí? Ese es el sistema neutro. ¿Ah? Y entonces, en base a estos valores que hemos visto de ejemplos, podemos ensayar una escala de pH. Es decir, ¿cuáles son los valores del pH? Normalmente, la escala de pH varía entre 0 a 14, de 0 a 14. ¿Sí? Aquí está. Con el valor de 7 como pH neutro. ¿Sí? Aquí está, pH 7 neutro. Entre 7 y 14, pH básico, ¿no es cierto? De acuerdo al anterior ejemplo, de la anterior diapositiva, ¿sí? pH 9,39, fíjense, pH 9,39, mayor que 7, la concentración de oxidrilos es mayor que la de hidrogeniones, es básico, ¿sí? Entonces, para pHs mayores que 7, ¿sí? Tenemos pH básico. Y para pHs menores que 7, donde la concentración de hidrogeniones es mayor que la de oxidrilos, tenemos el pH ácido. ¿Sí? Ahora, en este gráfico ha venido hasta 1, ¿no es cierto? Debería ir hasta 0, ¿sí? 0. ¿Sí? Entre 0 y 7, ácido. Ácido. Entre 7 y 14, básico. Y pH 7, neutro. ¿Sí? Neutro. Siempre calculando el pH como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Y ahora, a ver, esta es una escala que la hemos creado, ¿sí? Simétricamente alrededor del valor de la neutralidad, ¿no? Alrededor de 7. Hemos dicho, de 7 a 14, pH básico, de 7 a 0, pH ácido. Pero, ¿y de dónde ustedes creen que sale esto de 14 o de 0? ¿De dónde sale eso? Porque podía ser alrededor de 7, podía ser, qué sé yo, de 7 a 10,000 y de 7 a menos 10,000, ¿no es cierto? Sí, podría ser, ¿no? Pero, ¿por qué de 7 a 14? ¿Y por qué de 7 a 0? ¿Eh? A ver, ¿qué significaría un pH 0? pH 0.
si hacemos concentración de hidrogeniones, sabiendo que el pH es logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Entonces, la concentración de hidrogeniones, de acuerdo a las propiedades del logaritmo, sería 10, ¿sí? 10 a la menos pH, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en este caso, si el pH es 0, 10 a la 0, concentración de hidrogeniones igual a 1 molar para pH 0, ¿sí? 1 molar. Y resulta ser que esta concentración de hidrogeniones 1 molar, primero es unitaria, ¿no es cierto? Es el valor unitario. Pero más importante que eso es que tanto en el laboratorio como en la industria, ¿sí? El valor de concentración más grande con el que normalmente manejamos es concentración de hidrogeniones 1 molar. O sea, no trabajamos con concentraciones más grandes que 1 molar. Normalmente, ¿no es cierto? Normalmente. Concentración de hidrogeniones 1 molar. Y al otro lado, pH 14. Cuando el pH es 14, ¿cuánto será la concentración de hidrogeniones? 10 a la menos 14, ¿no es cierto? Molar. Y entonces, ¿cuánto será la concentración de oxidrilos? De acuerdo a nuestra ecuación, es Kb doble sobre hidrogeniones, y Kb doble es 10 a la menos 14, entre hidrogeniones y 10 a la menos 14, nos saldría concentración de oxidrilos 1 molar también, para pH 14. Y resulta ser que normalmente en el laboratorio, en la industria, trabajamos con concentraciones máximas de oxidrilos que tienen este valor, 1 molar. Por eso es que va la escala desde 7 a 14 y de 7 a 0, es decir, entre 0 y 14. Alguien podrá preguntarse, y entonces, o tal vez alguien les pueda preguntar a ustedes, y entonces, ¿existe pH mayor que 14? A ver, ¿qué dirían ustedes? No, Inge. ¿No? ¿O existe pH menor que 0? ¿Mm? ¿Qué dicen? No. No. Pues la respuesta es sí. Existe, puede existir pH mayor que 14 y pH menor que 0. Para concentraciones de hidrogeniones mayores a 1 molar, vamos a tener pH negativo, menos 1, menos 2. Podemos tener. Otra cosa es que normalmente no trabajemos con ese rango de concentraciones, pero ¿podrá existir pH negativo? Sí. ¿Menor que 0? Sí. ¿Podrá existir pH mayor que 14, 15, 16? Sí. Para concentraciones de oxidrilos mayores que 1 molar. Otra cosa es que normalmente no trabajemos con esas concentraciones tan altas, ¿no es cierto? ¿Sí? Nuestro rango de trabajo está entre 0 y 14 de pH. Pero eso no quiere decir que haya otros sistemas que puedan tener un pH menor que 0 o un pH mayor que 14. ¿Sí? ¿Me han entendido esta última parte? Ya. Entonces, esa es la escala de pH, ¿sí? ¿Cuáles son los valores del pH? ¿No? Entonces, la respuesta, normalmente trabajamos entre pH 0 y pH 14, con el 7 como el valor intermedio que nos da la neutralidad. Entre 0 y 7 la zona ácida, entre 7 y 14 la zona básica. Pero eso no quiere decir que no haya pHs mayores a 14 o menores a 0. Puede haber, ¿cierto? Todo depende de la concentración del ácido o de la base. Y entonces, ¿cuáles son los valores de pH? Un sistema ácido, hemos dicho, entre 0 y 7.
un sistema básico entre 7 y 14, un sistema neutro, pH 7. Ahora, este índice P, que hemos dicho índice aplicado a los hidrogeniones, pH, ¿se podrá aplicar a otros valores? Sí, se puede aplicar. Normalmente se aplica a valores pequeños, ¿no es cierto? Valores numéricos pequeños. Y entonces, cuando decimos pOH, ¿sí? pOH, hacemos el logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos y es una forma de expresar la concentración de oxidrilos. O también podríamos decir el pK, ¿no es cierto? pKc, el índice de la constante de equilibrio Kc, menos logaritmo de la constante Kc. Porque normalmente las constantes, por ejemplo, la del ácido acético, hemos dicho, su constante Ka, ¿cuánto vale? 1.8 por 10 a la menos 5. Y entonces, en vez de estar trabajando con este valor 1.8 por 10 a la menos 5, podemos hablar del pKa del ácido acético, que va a ser el logaritmo negativo de 1,8 por 10 a la menos 5, que este valor corresponde a 4.72, si no me imagino, ¿cierto? Si no me equivoco. pKa. ¿Sí? Y entonces, en una tabla, por ejemplo, ¿sí? Les pueden poner la tabla de constantes. En vez de poner el valor de la constante, les pueden poner el valor del pKa. Y entonces, si ustedes quieren tener la constante, tendrán que decir, es 10 a la menos 4,72. Y si operan este valor en su computadora, en su calculadora, 10 a la menos 4.72 les va a salir Ka igual a 1,8 por 10 a la menos 5. A ver, háganlo, a ver, qué sé yo, 15 segundos en su calculadora para hacer este ejercicio, a ver, de manejo de logaritmos, ¿sí? Si la constante del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5, a ver, sáquenle el logaritmo y vean que el logaritmo negativo y vean que es 4.72. Y luego hagan la operación, 10 a la menos 4.72 y a ver, vean si les va a salir efectivamente 1.8 por 10 a la menos 5. A ver, háganlo. Sí, sale, Inge. Sale, ¿no es cierto? ¿Sí? Sale. ¿Sí? Ahora, les estoy diciendo que lo hagan porque tienen que acostumbrarse al manejo de su calculadora, ¿no es cierto? Sí, cuidado que después no puedan y se olviden. Muchos de ustedes no deben estar haciendo nada porque dicen, sí, dice que sale, ¿no es cierto? No, háganlo, tienen que hacerlo, ¿sí? Bueno, ahí. Ahora, fíjense, si tenemos la expresión de Kw, que es hidrogeniones por oxidrilos, y si le aplicamos logaritmo negativo a esta expresión, tendríamos menos logaritmo negativo de Kw igual a menos logaritmo de hidrogeniones, y como esto es multiplicación, ¿no es cierto? Cuando aplicamos logaritmos es la suma, ¿no es cierto? Más menos logaritmo de oxidrilos, y entonces tendríamos que el pKw es igual al pH más pOH. Y como Kw es 1 por 10 a la menos 14, el pKw es 14. Entonces, la suma de pH y pOH es 14. Entonces, fíjense, si el pH, por ejemplo, si el pH es, qué sé yo, 5, ¿cuánto será el pOH? 14 menos 5. Es decir, pOH igual a 9. ¿Sí? Entonces, fácilmente podemos trabajar con esta ecuación que es la aplicación de este índice P, ¿no es cierto? Ahora, veamos y qué aplicaciones tiene todo lo que acabamos de ver. Porque, a ver, haremos un resumen. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto de qué vamos a hablar en este capítulo, hemos visto de que vamos a aplicar a los sistemas que contienen iones en disolución acuosa,
hemos dado las definiciones de ácido y base según Bronsted y Lowry, que es la definición que vamos a utilizar. Hemos hablado de la fuerza de ácidos, fuerza de bases. Hemos hablado del disolvente, del agua y su comportamiento, ¿no es cierto? Y finalmente hemos hablado de medir la concentración de hidrogeniones, porque esa concentración de hidrogeniones es la que nos define si un sistema es ácido, básico o neutro. Y medimos esa concentración de hidrogeniones en una forma especial que se denomina el pH. Y entonces, la aplicación de eso que hemos visto hasta ahora va a estar en el cálculo del pH de diferentes sistemas, ¿sí? De diferentes sistemas. El pH de diferentes sistemas. ¿De qué sistemas? Disoluciones de ácidos, disoluciones de bases, disoluciones de sales, disoluciones de mezclas. Ahora, ¿qué mezclas? Mezclas de un ácido y su base conjugados, que se denominan las disoluciones amortiguadoras. O las disoluciones de mezclas de ácido, de un ácido y una base cualquiera, no de un ácido y una base conjugados, sino cualquier ácido y cualquier base, en un proceso de neutralización. O disoluciones de mezclas de ácidos o mezclas de bases, ¿sí? Porque podemos mezclar dos ácidos diferentes y decidir cómo es su pH. O podemos mezclar dos bases diferentes o más bases diferentes y decidir cómo es su pH. Porque el pH, ¿qué hace este pH? Que vamos a medir, que vamos a calcular, ¿no es cierto? Este pH nos define el sistema desde el punto de vista ácido-base. ¿Sí? Por eso es que nos interesa, ¿no es cierto?, calcular, saber calcular primero. O también, al contrario, poder producir, poder determinar cuáles son los componentes de un sistema para que tenga un pH determinado. ¿Sí? ¿Y para qué queremos eso? Pues a nivel industrial, porque ustedes se van a desempeñar en la industria cuando sean ingenieros. ¿Sí? A nivel industrial van a necesitar, ¿no es cierto? ¿Sí? Primero, determinar el pH de ciertos sistemas y segundo, pueden necesitar crear un sistema para que tenga un pH determinado. ¿Cómo lo van a hacer? Con un ácido, con una base, con una sal, no sé, con una mezcla de ácido y base conjugada, con una mezcla de un ácido y base cualquiera, o con mezclas de ácidos o con mezclas de bases. ¿Sí? Y entonces de aquí va a salir la competencia de ustedes como ingenieros para poder manejar sistemas acuosos, ácidos o básicos. ¿Sí? ¿Está bien? De eso se trata lo importante de este capítulo. ¿Sí? Lo importante de este capítulo está en estas aplicaciones. Y ahora vamos a empezar por las disoluciones de los ácidos fuertes. Vamos a ir estudiando uno por uno, ¿sí? Porque hemos dicho que no. Disoluciones de ácidos, el primer punto, fíjense aquí está, disoluciones de ácidos. Pero los ácidos pueden ser fuertes o débiles, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar por las disoluciones de ácido fuerte, luego vamos a hacer disoluciones de ácido débil, las bases igual, bases fuertes, bases débiles, las sales vamos a ver, las mezclas vamos a ver, ¿cierto? Entonces vamos a ver cada uno de los ítems. Empezando por las disoluciones de ácidos fuertes, ¿sí? ¿Qué hemos dicho que los ácidos pueden ser? Pueden ser fuertes o débiles. Y un ácido fuerte, hemos ya hablado de eso hace varias diapositivas, es el que produce una disociación total. Es decir, que su cantidad de hidrogeniones producida es la máxima posible. ¿Cómo se caracterizan los ácidos fuertes? Porque su constante ácida es grande. ¿Sí? Es grande.
tan grande que a veces no puede estar calculada porque tiende a infinito, pero no le podemos dar un valor, ¿no es cierto? Y entonces, cuando nosotros buscamos el valor de la constante de un ácido fuerte, en tablas no lo vamos a encontrar, no existe. ¿Por qué? Porque no está determinado con exactitud. En el caso del ácido clorhídrico hemos visto un ejemplo que tenía un valor de la constante ácida de 2000, ¿no es cierto? Sí, pero esa determinación no es totalmente exacta, ¿no es cierto? Sino que simplemente es para decir que la constante es de un valor grande. 2000 es un valor grande respecto de la unidad, ¿no es cierto? Y entonces, estamos quedando en que en una tabla de constantes de equilibrio no vamos a encontrar la constante de los ácidos fuertes, porque es una constante muy grande que no se puede calcular con exactitud su valor, ¿sí? Y entonces, como no se puede calcular con exactitud, no se la pone en la tabla, solamente hay que decir, a ver, fíjense, si no está en una tabla, debe ser que el ácido es fuerte. Pero además podemos, en base a la experiencia, decir, ¿y cuáles son los ácidos fuertes? Y fíjense, no son muchos, ¿sí? Aquí están, ¿no? Los más conocidos, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico y el ácido sulfúrico en su primera disociación, porque el ácido sulfúrico con el agua, no, lo voy a poner más aquí abajo, ¿sí? No me entra ahí, ¿sí? Ácido sulfúrico más agua nos produce sulfato ácido más hidrógeno, ¿sí? Entonces, produce una primera disociación. Y el sulfato ácido, a su vez, los voy a escribir aquí arriba, con el agua, produce una segunda disociación. Produce ion sulfato más hidrógeno. Entonces, el ácido sulfúrico, cuando se disocia, ¿sí?, produce hidrogeniones en una primera disociación y produce hidrogeniones en una segunda disociación, ¿cierto? ¿Sí? En una primera y en una segunda disociación. En la primera disociación, la constante ácida es muy grande. Por eso decimos que el ácido sulfúrico en su primera disociación es un ácido fuerte. En la segunda disociación ya tiene un valor Ka, ¿sí?, que tiene un valor numérico, ¿sí? No me acuerdo en este momento cuánto vale, pero ya no es fuerte, ¿cierto? Pero en la primera sí es fuerte, ¿no? Es decir, se produce una disociación total. Pero fíjense que no son muchos los ácidos fuertes, ¿no es cierto? Clorhídrico, nítrico, perclórico, sulfúrico, listo, nada más. Entonces, fácil de acordarse, ¿no es cierto? ¿Sí? Ejercitar la memoria y decir cuáles son los ácidos fuertes: el clorhídrico, el nítrico, el perclórico y el sulfúrico. Y pueden hacer la prueba, además, pueden ir a una tabla. En el internet pueden ver tablas de constantes ácidas, ¿sí? Y ahí en esa tabla de constantes ácidas, buscar la del ácido clorhídrico, no lo van a encontrar. Buscar la del ácido nítrico, no lo van a encontrar. Buscar la del ácido perclórico, no la van a encontrar, ¿cierto? Y la del sulfúrico solamente van a encontrar la de la segunda disociación, la de la primera no. ¿Sí? Y ahora, ¿qué significa ácido fuerte? Hemos dicho, ¿sí? Ácido fuerte, disociación total, ¿no es cierto? Entonces, este hecho, esta disociación total, nos va a permitir, nos va a facilitar el cálculo. Ese concepto nos va a facilitar el cálculo. Entonces, a ver, trabajemos con un ácido cualquiera como el ácido nítrico, por ejemplo. Y el ácido nítrico con el agua nos da hidrogeniones más nitratos, ¿cierto? De acuerdo a Bronsted y Lowry. Y entonces decimos, si al inicio, y vamos a seguir el método de siempre, ¿no es cierto? Cuánto hay al inicio, cuánto reacciona y cuánto hay en equilibrio. Y entonces decimos, si al inicio hay una concentración C sub 0 inicial
de ácido nítrico cualquiera, ¿sí? Cualquier concentración, porque este es un problema que lo estamos poniendo genéricamente, en general, ¿no es cierto? Para cualquier concentración C sub 0, al inicio no va a haber nada de hidrogeniones, nada de nitratos. Después va a reaccionar, pero ¿cuánto va a reaccionar? Aquí viene el concepto de ácido fuerte, ¿no es cierto? Reacciona todo, se disocia todo. ¿Cuánto es todo? C sub 0. Y entonces reacciona C sub 0 y produce estequiométricamente, de acuerdo a la estequiometría de la reacción, C sub 0 de hidrogeniones, C sub 0 de nitratos. Y en el equilibrio, ¿cuánto queda? ¿Sí? En el equilibrio de ácido nítrico, C sub 0 menos C sub 0, 0. No queda nada de ácido nítrico. Por eso decimos disociación total. ¿Y cuánto queda de hidrogeniones? 0 más C sub 0, C sub 0. Y de nitratos, 0 más C sub 0, C sub 0. Y entonces aquí está la respuesta ya, ¿no es cierto? En equilibrio, ¿cuánto hay de hidrogeniones? C sub 0. De hidrogeniones, C sub 0. De nitratos, C sub 0. De nitratos, C sub 0. Y ya tenemos descrito nuestro sistema de un ácido fuerte, como el ácido nítrico, ¿no es cierto?, cuya concentración de hidrogeniones en equilibrio, después de haberse disociado, es igual a la concentración inicial con la que hemos preparado la disolución de ácido nítrico. Y la concentración de nitratos es la misma. Y la concentración de ácido nítrico, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? 0. No hay nada, no queda nada en el equilibrio, porque se disocia totalmente. Y entonces, cuando hablamos de el pH, decimos, el pH va a ser el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Pero cuánto vale la concentración de hidrogeniones? C sub 0. ¿Y cuánto va a ser en este sistema? Ahora, fíjense, alguna pregunta conceptual. En este sistema, ácido nítrico más agua, ¿no? Este que estoy señalando aquí, ácido nítrico más agua, que nos da hidrogeniones más nitratos. ¿Existen oxidrilos? A ver, alguien que me responda. Sí ¿Existen existen. oxidrilos en ese sistema? Sí hay. Sí hay, ¿no es cierto? Siempre que esté presente el agua, siempre que esté presente el agua como disolvente, tiene que haber hidrogeniones y oxidrilos, tiene que haber. Y en este caso, los hidrogeniones, ya hemos visto, tienen esta concentración, C sub 0. ¿Pero y cuántos serán los oxidrilos? Aquí podemos calcular. Concentración de oxidrilos, se tiene que cumplir la ecuación del producto iónico del agua, ¿no es cierto? Kw sobre hidrogeniones, Kw sobre C sub 0. Y podemos calcular también el pOH, ¿no es cierto? Logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos, Kw sobre C sub 0. ¿Y cómo tiene que ser el pH de este sistema de ácido nítrico? Tiene que ser ácido, ¿no es cierto? Porque es ácido nítrico. Tiene que ser ácido. Y si es ácido, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué valor tiene que tener? Menor que 7. ¿Sí? Y aquí viene algo igual, conceptual, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si en algún cálculo, ¿sí? En algún cálculo, el pH de un ácido me da no menor que 7, sino mayor que 7, 8, digamos? ¿Qué pasaría? ¿Qué dirían ustedes de ese sistema? En el que el pH de un ácido, de un sistema con un ácido, nos dé pH mayor que 7, 8, 9 o 10, no sé, pero mayor que 7. Se ¿Qué hace dirían? alcalino. No, pues no, si es un ácido, ¿podrá ser alcalino? No, no, no. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dirían de ese valor pH 8 para un sistema de un ácido?
Que está mal, Inge. Está mal, ¿no es cierto? Está mal calculado. Algo nos ha fallado en el cálculo que nos ha salido pH básico para un ácido, ¿no es cierto? Es contradictorio, ¿no es cierto? Entonces, si nos sale pH 8 para un ácido, algo anda mal, ¿sí? Algo anda mal. Entonces, tenemos que revisar porque conceptualmente no podemos presentar un resultado así, ¿no es cierto? Y decir, sí, me ha salido pH 8 para el ácido clorhídrico, por ejemplo. Entonces, no, pues está mal, ¿no es cierto? Algo anda mal, ¿sí? pH menor que 7 para sistemas ácidos, ¿sí? A ver, veamos ejemplos, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo que dice calcular el pH de una disolución 0,1 molar de ácido clorhídrico, calcular la concentración de todas las especies en disolución y calcular el grado de disociación más, ¿sí? ¿Se acuerdan del grado de disociación, cierto? El alfa. Entonces, escribimos la ecuación ácido clorhídrico más agua nos da hidrogeniones más cloruros, sabiendo que la disociación es total. ¿Por qué la disociación es total? Porque se trata del ácido clorhídrico cuya constante es demasiado grande, es muy grande, ¿sí? Por lo tanto, es un ácido fuerte, disociación total. ¿Y por qué es un ácido fuerte? Porque así lo hemos definido, ¿no? Hemos dicho que su constante, a pesar de que hemos dicho que vale 2000, pero ese es un valor aproximado, en realidad es grande y no tenemos el valor exacto. Y entonces, aplicando nuestra técnica, decimos, ¿qué tenemos al inicio? 0,1 molar de ácido clorhídrico, 0 de hidrogeniones, 0 de cloruros. Reacciona todo, ¿no es cierto? Reacciona todo porque es disociación total. Entonces, ¿cuánto es todo? Pues 0,1. ¿Y produce cuánto? Estequiométricamente 0,1 de hidrogeniones, 0,1 de cloruros. Y en el equilibrio, ¿cuánto queda de ácido clorhídrico? 0. ¿Y cuánto de hidrogeniones? 0 más 0,1, 0,1. Y de cloruro, 0,1. ¿Sí? Fíjense, aquí no hay que hacer casi ningún cálculo, ¿no es cierto? Nada. Porque es un ácido fuerte, ¿sí? Y entonces nos vamos a la siguiente diapositiva y decimos, la concentración de hidrogeniones entonces en el equilibrio es 0,1 molar, la concentración de cloruros es 0,1 molar, la concentración de oxidrilos es Kw sobre hidrogeniones, 1 por 10 a la menos 14 sobre 1, 0,1, 1 por 10 a la menos 13 molar. Ahora, fíjense aquí cómo es pequeñito el valor de la concentración de oxidrilos. 1 por 10 a la menos 13 comparado con 0,1 o 1 por 10 a la menos 1, ¿cierto? La concentración de oxidrilos es muchísimo menor que la concentración de hidrogeniones. ¿Y por qué es eso? Porque es un ácido fuerte, pues, ¿no es cierto? Es un ácido fuerte. Y entonces calculamos ahora sí el pH, decimos pH, el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones 0,1 y nos da pH 1. Ahora, en la escala de pHs, aquí está el 7 neutro, aquí está el 0. Cuanto más alejado de 7 esté, más ácido va a ser el sistema. Cuanto más alejado de 7 hacia el otro lado esté, cuando más cerca de 14, más básico va a ser el sistema. En este caso, pH 1, aquí va a estar 1, ¿no es cierto? Diríamos, ¿es un pH muy ácido o poco ácido? Muy ácido, ¿no es cierto? Muy ácido, porque está cerca de 0, ¿sí? Lejos de 7. Bueno, pero eso es ya parte de lo que, del concepto de la escala de pH. Pero el pH nos sale menor que 7, ¿no es cierto? Efectivamente está bien. Menor que 7, pH menor que 7, pH ácido. Y además nos dice calcule el grado de disociación alfa. ¿Cómo era el grado de disociación alfa? Era lo que se disocia, ¿sí? Esta parte, sobre lo que había inicialmente por 100, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que se disocia sobre lo que había inicialmente por 100. Y entonces, lo que se disocia es C sub 0 sobre lo que había inicialmente C sub 0 por 100, y nos sale C sub 0 sobre C sub 0, 1 por 100, 100%.
¿Sí? ¿Qué quiere decir que el alfa sea 100%? Que se disocia totalmente, pues, ¿no es cierto? Totalmente se disocia. Si el grado de disociación es 100%, quiere decir que se ha disociado todo, 100%. ¿Mm? En este problema, ¿tienen alguna duda? ¿Algo de que les provoque dudas en el cálculo? ¿Nada? Veamos otro ejemplo. Con el mismo ácido clorhídrico. Dice, calcular el pH de una disolución 0.001, es decir, 1 por 10 a la menos 3 molar de ácido clorhídrico. Calcular la concentración de todas las especies en disolución y el grado de disociación. Nuevamente escribimos lo que sabemos, ¿no? Ácido clorhídrico más agua, hidrogeniones más cloruros, de acuerdo a Bronsted, ¿sí? Al inicio, ¿qué vamos a tener? 0.001, ¿cierto? 001. 0 de hidrogeniones, 0 de cloro. Reacciona todo. ¿Por qué? Porque es la disociación total. ¿Por qué? Porque es un ácido fuerte. ¿Cuánto reacciona entonces? Todo 0.001. Y produce estequiométricamente, de acuerdo a la estequiometría de la reacción, 0.001 de hidrogeniones y 0.001 de cloruros. ¿Y cuánto queda en el equilibrio? Del ácido clorhídrico, 0.001 menos 0.001, 0, no quedó nada. Y de hidrogeniones, 0 más 0.001, 0.001. Y de cloruros, lo mismo. Y entonces, otra vuelta, igual que en el anterior caso, vamos a expresar la concentración de hidrogeniones, entonces es 1 por 10 a la menos 3, la de cloruros 1 por 10 a la menos 3, la de oxidrilos es 10 a la menos 14 sobre 10 a la menos 3, 10 a la menos 11, sigue siendo pequeña, ¿no es cierto?, comparada con 1 por 10 a la menos 3. El pH es el logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 3, 3. Menor que 7, menor que 7. Está bien, perfecto, ¿no es cierto? Alfa, el grado de disociación, lo que se disocia sobre lo que había inicialmente por 100, 100%. ¿Por qué? Porque es un ácido fuerte. Se disocia todo, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, aquí hemos visto cuál es el efecto sobre el pH de la concentración inicial, ¿no es cierto? Porque aquí estamos hablando de una concentración 0.001, o sea, 1 por 10 a la menos 3, y en el anterior problema habíamos visto una disolución 0.1 molar, 1 por 10 a la menos 1. Una concentración, una disolución de concentración 1 por 10 a la menos 1 es más ácida, tiene pH 1, que una disolución 10 a la menos 3 molar que tiene un pH de 3, ¿sí? Más ácida. Y eso es lógico, ¿no es cierto? Porque obviamente cuanto mayor sea la concentración, mayor va a ser la concentración de iones hidrógeno producidos. Y por lo tanto, más ácido va a ser el sistema. Cuanto menor la concentración de hidrogeniones producidos, a pesar de que se disocia totalmente, pero como está en menor concentración, produce menos, y entonces es menos ácido, pH 3. ¿Sí? Estos son los ácidos fuertes, ¿sí? Ácidos fuertes. Entonces, fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, anótense en su cuaderno para mañana, tarea. Con el mismo tenor del ejemplo, dice, calcular el pH de una disolución 1 por 10 a la menos 8 molar de ácido clorhídrico. Calcular el pH de una disolución 1 por 10 a la menos 8 molar de ácido clorhídrico. Punto seguido. Calcular la concentración de todas las especies en disolución y calcular el grado de disociación.
O sea, lo mismo, ¿sí? Lo mismo que estos ejemplos, pero para una concentración, una disolución de ácido clorhídrico, 1 por 10 a la menos 8 molar, más diluida. Para mañana, ¿sí? Resuelvan eso, ¿sí? Lo pueden hacer en este momento si quieren o más tarde, no sé, resuelvan. Y mañana me comentan el resultado, ¿eh? Porque ya es 1:30, aquí vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver? Del problema que dejó es calcular el grado de disolución, ¿verdad? El calcular el pH, calcular la concentración de todas las especies en disolución y calcular el grado de disociación, ¿no? Las tres cosas. Igual que en esto hemos hecho, ¿no es cierto? Hemos calculado las concentraciones de las diferentes especies en disolución, hemos calculado el pH y hemos calculado el grado de disociación. ¿Sí? Todo. Igual que esto. ¿Sí? Solamente que para una concentración más baja, 1 por 10 a la menos 8 molar. ¿Sí? ¿Está bien? Hice una consulta. Dime. Dijo del ácido clorhídrico, ¿verdad? Sí, del ácido clorhídrico. Está bien, gracias, Inge. Ok. ¿Alguna duda más? Nada. Entonces nos vamos a salir. Voy a dejar de grabar. Voy a detener la presentación. Listo, jóvenes. Entonces, por hoy hemos terminado nuestra clase, ¿sí? Nos vemos mañana, ¿sí? Mañana vamos a continuar a las 2 en punto, nuestra clase de equilibrio iónico, ¿sí? Fíjense, hoy hemos visto ácidos fuertes. Mañana vamos a ver ácidos débiles, bases fuertes, bases débiles, todas las posibilidades de cálculo de pH, ¿sí? De las diferentes sustancias, ¿sí? Listo. Nos vemos entonces mañana. Hasta mañana, jóvenes, que les vaya bien. Muchas gracias, ingeniero. Hasta mañana. Muchas gracias, Gracias, Hasta Mañana, mañana. hasta luego. Mañana.